a tener a Laura. Laura La Rosa es CEO de Modelo Maps de la escuela, también de la Escuela de Liderazgo. Es autora, consultora organizacional, locutora y apasionada en todas las cosas que hace. Ella nos va a compartir hoy el liderazgo sin drama, el arte de ser, sentir y liderar. Adelante, Laura, te abro micrófonos. Muchas gracias, buenas noches. He estado observando y escuchando los ponentes anteriores y bueno, quiero conectarme, Daniel, con el tema de cómo nos estamos hablando. Yo creo que eso tiene tanto que ver con liderazgo. Yo trabajé en una industria muy grande venezolana, de más de 35 empleados directos, y le voy a contar mi experiencia personal muy breve con esto, con este encuentro con el liderazgo sin drama, y era que en cada conferencia que iba, cuando se nos preguntaban la diferencia entre el ser jefe y ser líder, pues la satanización del jefe era que casi levantar la mano era ponerte el escenario en contra y que tú eras el Satanás vivo allí en el público. El estar viendo eso y quererme parecer cada día más al personaje del libro ese que te dice que el liderazgo, por ejemplo, y voy a hacer esta pregunta aquí como bien, para que ustedes respondan qué características tiene un líder para ustedes considerarlo como tal, qué características tiene un buen líder. Me gustaría leer el chat de lo que ustedes opinen, como que un líder es un buen líder, ¿por qué? ¿Qué características tiene? A ver, los leo. Motiva. Una condición súper importante. Escucha activa. Vamos a ver, el líder escucha, aconseja, propone acciones, mejora, enseña con el ejemplo, influye mediante la persuasión, da el ejemplo, respeta, es un líder empático, humanista. Miren la cantidad de lista de cosas. Pero si yo le pregunto a ustedes, ¿qué debe tener un buen jefe para ser un buen jefe? ¿Será que las respuestas son distintas? Pregunto yo. ¿Será que las respuestas son distintas? Si yo pregunto, un buen jefe, ¿qué necesita ser para ser considerado un buen jefe? Entonces ponen calidad humana, empodera a su empleado, inspirador. Las respuestas van a ser muy parecidas. Entonces, empecé a trabajar esto en mí porque el hecho de querer parecerme al libro, a eso que ustedes están poniendo allí, a una lista de cualidades que todas no existen en un ser humano, hizo que me convirtiera en una fachada mal evaluada, en una Margaret Thatcher queriendo llenar puntitos. No existe una persona solo cualidad. Los seres humanos estamos llenos de luces y de sombras. Tampoco hay cosas que creo que le han hecho mucho daño a las organizaciones. Y quiero compartir esta mirada que les traigo. Una es separar el jefe, que es una función, un rol organizacional, del líder, que es una competencia. Es una competencia, es algo que se desarrolla en las personas. Entonces decimos, no todo jefe es líder. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque todo jefe está logrando resultados. Posiblemente el liderazgo que tiene no te agrade, porque sea muy autoritario, porque, bueno, si les pongo ejemplo de Hitler y Gandhi, o Hitler y Mandela, ambos jefes de Estado y ambos líderes, influyentes. Uno que acabó con más de 2 millones de judíos a costa del amor. Pero influyó, no cabe duda que el hombre fue un líder. Entonces yo creo que esa satanización del jefe ha hecho mucho daño a las organizaciones. Los jefes tienen un liderazgo, que sea bueno, pedestre, malo, regular, eso es otra cosa. Cuando integramos la competencia del liderazgo en el rol del líder, empezamos a hacer cosas distintas. Y yo quiero empezar a hablar de lo que es el drama, de lo que empecé a trabajar en función de eso, y es la mirada que quiero ponerles. Me permito compartir la presentación y mostrarles este video simpático. Avísenme ya tú sabes, para toda la gente que movieron la cadera, aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura. Proyecto uno otra vez con mi gente de Real to Real. Rega. Dime si son latinos. 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 Yo amo esto para explicar qué nos pasó después. ¿Qué nos pasó después? Que dejamos de reírnos de nosotros mismos, de bailar y de disfrutar. Escuchaba a Alexandra hace rato hablar del bienestar, incluso la asociación que tiene el bienestar con el liderazgo. Para mí tiene tanto sentido. Uno de los indicadores más relevantes que tienen las organizaciones para ser marca empleadora y estar en cosas como Great Place to Work, precisamente son los líderes como anclaje. Muchas empresas
y esto es algo que es estadístico, que cuando una persona renuncia, generalmente le renuncia al jefe. Cuando una persona habla mal, horrible de una organización, posiblemente es lo que siente de su líder. Entonces, bueno, quiero un poco compartir esto de lo que es el liderazgo sin drama. Metiendo en este espacio, liderazgo sin drama no se trata de eliminar el conflicto o separar aquellas emociones que consideramos negativas de las positivas, sino más bien es trabajar con esa autenticidad, ese propósito significativo. Es liderar con conciencia de mí mismo, que por ahí también lo ponía, creo que Luisa, que hablaba del autoconocimiento como un enfoque importante, porque es que no existe un premio Nobel por autoliderazgo. El liderazgo lo tienes que probar con la gente que te sigue. Pero a veces somos buenísimos diciéndole a las personas que hagan cosas que nosotros no hacemos. Somos buenísimos aconsejándole y diciéndole a las personas lo que tienen que hacer para ser exitosos, pero cuando miras tu vida, pues tienes mucho que decir de la tuya. Entonces, el autoliderazgo, yo creo que liderarte a ti mismo es uno de los desafíos más importantes que tiene un líder. Vamos a ver estas 3 cositas que le voy a poner acá, bien interesante, como lo que valoran los empleados, qué nos impulsa a ser así, y esa triada, por lo menos del liderazgo sin drama, a mi modo de ver. Esto que le estoy poniendo acá, y si ustedes creen que, por ejemplo, subiría, por ejemplo, desde el 1 al 8, como esos top de los que los empleados más valoran. Esto es estadístico. Esto lo pueden googlear si ustedes quieren. Pero cuando tú le preguntas a un líder, a un jefe, ¿por qué tus empleados se sienten mal? ¿Por qué no están bien? La respuesta que generalmente escucho cuando hago coaching, cuando acompaño organizaciones, cuando estoy con empresas haciendo lidergrama o acompañamiento de equipo, perform, ediciones y ese tipo de cosas, lo que generalmente el líder dice es que no ganan bien, es que están molestos con el tema salarial. Y no estoy diciendo que el salario no sea importante, pero, por ejemplo, aquí hay gente que trabaja en recursos humanos y hay gente que trabaja en selección. Y dígame si estoy equivocada, si hay gente que te dice, sácame de allí, no importa que me pagues menos, pero no quiero estar en esa área. Hay gente que se va de organizaciones que están muy bien pagadas porque se sienten de la patada. Entonces, cuando tú estás trabajando por ejemplo, ahorita en el campo, yo a veces hablo y dice, pero es que yo no puedo pensar cuando hacen programas de inducción y dicen, nosotros tenemos un programa para que la gente se jubile, que son los intereses, y cómo es posible que tenga un muchacho allí de 24 años que descalifica eso. Y yo le pregunto, a cuenta de que una criatura de 24 años está pensando en su jubilación. Eso no se piensa a los 24 años, díganme ustedes. Entonces, ofrécele a esa persona oportunidades de probar sus ideas, oportunidades de equilibrio entre la vida personal para que la disfrute, ofrécele un ambiente colaborativo y positivo donde quiera estar, ofrécele autonomía, oportunidades para aplicar, porque hay gente que dice que delega, pero está en una persecución sangrienta revisando las tareas. Y la delegación sin responsabilidad es sencillamente asignación de actividades. Y eso se confunde mucho. Entonces yo creo que anoten estas estadísticas y le presten atención, porque cuando empezamos a trabajar en las organizaciones con esto, lo primero cuando te contratan como coach, que te dicen es que, bueno, tienes que lidiar con un sueldo con la que la gente no está satisfecha. Y cuando entro en las conversaciones, no es que eso no sea importante, pero no es el elemento que prevalece en la situación que los empleados tienen. Vamos a meternos dentro del ser que es el líder. ¿Qué nos impulsa a actuar de una manera u otra? Siempre, de todas, van a ser creencias. Las creencias que tenemos con relación al liderazgo. Ese divorcio de el jefe es el malo, pero el líder es el bueno. Eso es una creencia que necesitamos derrotar. Vamos a trabajar y a integrar. Yo he tenido en mi vida jefes muy buenos, he tenido otros regulares y gracias a Dios no he tenido ninguno malo del cual me desagrade hablar. Gracias a Dios. Pero esos jefes, yo pudiera decir jefe o líder, no importa. Jefe porque están en la estructura, algo que lo acompaña en esa autoridad. Entonces, un drama con el que sufrimos, otra cosa que te digo, porque si eres consultor, coach, cuando tú acompañas a un líder, estás acompañando a un ser humano. Eso no se te puede olvidar. Y aunque suene a cliché, en las acciones pareciera que se nos olvida. Porque tienes un equipo esperando que esa persona actúe perfecto y sin errores. La perfección es una creencia muy tóxica por la cual tienes personas liderando personas que castigan el error
en lugar de aprender de ellos. Pero la perfección también tiene un lado luz. Tiene un lado luz que es esa orientación al detalle y a la excelencia, pero tiene un lado sombra, que es que si soy muy perfeccionista, aunque hayas logrado el 95% del 100 que te pedí, no te voy a felicitar porque estoy más pendiente del 5 que faltó. Entonces, así como tiene el lado luz, tiene el lado sombra. Y cuando hablo del liderazgo sin drama, es que es de entender eso. Es de entender que cuando yo estoy en una posición de liderazgo, quiero lo mejor. Quiero ganar, quiero lograr resultados. Para eso me están contratando, para que yo genere productividad, rentabilidad. Lo que quiero agregar de ahorita es cuidar el ambiente de trabajo. Esa es la puesta en marcha. Pero para cuidar el ambiente de trabajo, yo tengo que cuidar el líder que tú eres. Si tú eres un líder que complace, que te cuesta mucho porque la necesidad de ser querido está por encima y quieres ser el líder apoyador, también te va a costar delegar. Te puede costar en la perfección porque tú crees que si no lo haces tú no va a quedar bien, porque dices cosas como que la gente no está comprometida, pero si te gusta complacer para ser el líder que todo el mundo ama, pues te va a costar posiblemente mucho poner disciplina y tener conversaciones complejas, porque quieres estar bien con todos. Y el liderazgo también incluye tener conversaciones incómodas, tener conversaciones respetuosas, pero complejas. Entender esto es importante. El miedo a no ser amado, eso es una cosa que me pone desde la fachada, desde la hipocresía, a ver cuáles son los chulitos. Bueno, ya hablé con Rebeca, check. Ya saludé a Yajoska, que está por ahí, ya la saludé, check. Y estoy pasando chulito, pero sin la genuinidad de sentirlo. Una cosa tan común. ¿Cómo estás, Daniel? Y te pregunto y después te digo, ¿ya hiciste el informe? O sea, pregunto por preguntar y ni siquiera escucho la respuesta. Entonces, esa parte es importantísima. Demostrar ser fuerte en todo momento. El alfabetismo emocional. Ustedes estaban hablando allí de qué hacer. Pero es que si yo no logro objetivo, me va a dar rabia. Si yo pudiera definir rabia, sería respuesta del límbico, objetivo no logrado. Pero la situación es que he confundido rabia con violencia. He confundido lo que yo siento con lo que yo hago. Y eso es una cosa distinta. Que yo no logre algo y me dé rabia es natural, es más, es sano. Porque la rabia es la que te pone allí a enfocarte en resultados. Si tú ves cuál es la energía que hay, incluso deportes que se apalancan en eso. Entonces, si yo lo asumo como una emoción negativa, la voy a negar en mi vida. Y entonces hay líderes irónicos y sarcásticos porque disfrazan su rabia de alegría. Cuando el líder empieza a entender que es humano sentir rabia cuando algo no sale bien, que es humano desde la rabia tener rabia, y eso te va a ayudar a poner límites, a dar un no, a decir que la rabia no es violencia, que tener rabia no implica que te grite, ni que sea autoritario, ni que no te escuche. Tener rabia es sencillamente algo que el límbico que te ocurre acá como respuesta a algo que no salió como tú querías. Una expectativa no lograda, no satisfecha. ¿Cómo emocionalmente manejo yo esto? ¿Cómo emocionalmente yo entiendo que si pasó algo con mi hija y me conecto con el dolor, yo me lo voy a llevar para la empresa? Que no es verdad que los problemas personales se quedan en casa, como tampoco es verdad que los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Es el mismo cuerpo, ese templo, el que se lo lleva para todos lados. Creer, otro mito fundamental y muy dramático, es creer que el desacuerdo es desobediencia. Entonces me pongo en las reuniones como Margaret Thatcher y la persona que me dice no estoy de acuerdo contigo en esto, pues yo lo descalifico y lo descalifico en ese sentido. Ya con mi tiempo culminando en esto, quiero darte esta triada. El autoconocimiento es importante. Si yo voy a liderar, yo necesito entender mis rabias, mis tristezas, mis miedos, a qué le tengo miedo. Yo necesito entender los factores organizacionales, la cultura. Yo necesito entender los niveles de desarrollo de cada persona que trabaja conmigo, pero también las fases de desarrollo del equipo que trabaja conmigo. Yo necesito entender que hay cosas que yo necesito saber para liderar con conciencia. Cuando yo acepto ese tipo de cosas, es más fácil porque hay gente que se da cuenta que no tiene buen manejo de las emociones, pero no lo acepta. Y hay gente que lo acepta, pero se hace loco, no hace cosas. Porque la tercera patica también es que te hagas cargo. Este es el trabajo de coaching, entendiendo que es humano y que en las organizaciones trabajan adultos, voltear la pirámide. También los colaboradores en gran parte son responsables de tener el líder que tiene a través de las conversaciones que efectúan. Le echamos la culpa de todo al líder y no vemos qué estamos haciendo nosotros en las conversaciones para generar ese líder que tiene. Yo tuve una mala medición y tuve después una muy buena. Y la buena la tuve
porque mi equipo me dio el feedback que yo necesitaba para darme cuenta de lo que no estaba bien. Entonces, esa apertura es fundamental. Para despedir este espacio, quiero decirles y conectarlo con esta frase fundamental que me gusta mucho, y que es que un líder efectivo no se centra en demostrar a todas costas que es mejor que su equipo. Un líder efectivo es el que todos los días hace algo chiquitico para ser mejor él y para hacer que su equipo lo sea también. Un líder sin drama es un líder humano que acepta sus luces y sus sombras, que se aleja del librito, de lo perfecto y de la lista de cosas que no existen en ninguna persona en la tierra. Estamos llenos de eso. Si no nos aceptamos así, vamos a estar sufriendo mucho en las organizaciones. Muchísimas gracias. Gracias por quedarte allí hasta el final. Mariale, gracias por esta invitación. Yo también soy apasionada y cuando me pongo a hablar de las organizaciones y de los casos que acompaño, pues de verdad a mí, yo me meto mucho allí porque como gerente y como líder, sufrí mucho queriendo parecerme a algo que no existe. Cuando tú tratas de ser perfecto, se te notan mucho más las fachadas. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos, por hacer este cierre generoso sobre las organizaciones y cómo podemos integrar al ser humano dentro de toda esta estructura organizacional, cómo hacernos conscientes de que el liderazgo no viene de un solo lado, tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr resultados y que la comunicación pues es súper importante y la intención de querer escuchar atentamente para el logro de objetivos más allá de un reconocimiento individual, porque todos vamos por el mismo propósito dentro y fuera de la organización. Agradecida, muchísimos comentarios, gracias Laura, excelente, gracias Laura por inspirarnos en el liderazgo, gracias Laura, qué claridad, así que bueno, esperamos tener muchos más espacios como este para poder seguir compartiendo contenido de valor. Uno de los objetivos o los objetivos que había previsto para esta charla, y espero que así sea, que se hayan llevado por lo menos 2 de ellos, era desarrollar inteligencia emocional, promocionar estrategias para reconocer y entender la gestión de emociones, fomentar el bienestar integral, ofrecer recursos para el cuidado del cuerpo y la mente y el espíritu, promoviendo una vida laboral equilibrada y saludable, integración del ser completo en el trabajo, explorar cómo la autenticidad y la plenitud personal puede mejorar el desempeño y la satisfacción en el trabajo, y sobre todo brindar herramientas del cómo, de ok, después que tenemos títulos, certificados, escuchamos charla y ahora cómo se come esto. Es haberse podido llevar las herramientas de cómo aplicar todo aquello que estamos conociendo el día de hoy. No quisiera irme sin, bueno, comentarle para las personas que entraron pues después. Yo soy Mariale y estos son el tipo de cosas que me gusta hacer. Me gusta crear espacios donde las personas podamos crecer todas juntas y poder trabajar en equipo en función de traer a este mundo y a los que estamos formando mejores herramientas y recursos para crecer. Mi mejor experiencia y la que más me ha otorgado competencias y habilidades ha sido el ser mamá. Como profesión soy administradora industrial, licenciada en gerencia y negocios, coach y practicante de PNL, speaker, preparadora de impuestos, muchas cosas que me he dedicado a estudiar. Sin embargo, hubo un momento donde sentí que todos esos títulos y certificados me estaban hundiendo en vez de ser una fortaleza, y fue cuando decidí crear estos espacios y hacer algunos cambios en mi vida, empezando por el autoconocimiento, para poder entender qué podía hacer con todo esto que yo había estudiado hasta ahora y cómo podía transformarlo en un solo paquete para poderlo compartir con ustedes. Y esto ha sido uno de los resultados de ello. Manejo algunos idiomas, he tenido experiencia con la escritura a través de 2 libros. Actualmente tengo esta agenda proyecto que quisiera compartirles hoy, que se la van a llevar todos ustedes, pero en formato PDF se la van a llevar. Le va a llegar a todos los asistentes de la ponencia, lo van a tener en PDF y también está disponible en Amazon. Tengo un proyecto de extensión y conexión de Entre Líneas, que es un club de lectura que empieza el día de mañana, y soy creadora y host del podcast En Contraste, el cual se comparte todos los domingos a las 7 de la noche, y muchos de los ponentes que tienen el día de hoy están en esos episodios donde pues posteriormente podrían aprender muchísimo más de lo que han visto el día de hoy con ellos. Así que para mí ha sido un placer inmenso poder compartir con ustedes el día de hoy, y les dejo estas 2 frases que para mí me han acompañado mucho tiempo. Tu por qué y para qué definen tu proceso. El por qué no te regresa al pasado, el por qué te invita a estudiar tu historia y luego crecer con ello, encontrando un para qué toda
todas esas experiencias han tenido sentido en tu vida. Y te dejo esta reflexión que para mí me ha ayudado mucho. ¿Tú crees que siempre hay una sola oportunidad para crear una buena impresión? Hablando de pensamientos positivos, yo te diría el día de hoy, siempre hay una segunda oportunidad de crear una intencional primera buena impresión. Y para mí, esto significa que cada vez que tú evolucionas y creces, eres una nueva versión y por tanto tienes una nueva oportunidad de darte a conocer. Estas son mis coordenadas. Ha sido un gusto acompañarlos. Lo que dice Obsequio es lo que se pueden llevar el día de hoy. Se les va a enviar el link para ello y estas son las formas de contactarme y para mí es un placer poder seguir creando espacios como este, contar con los participantes del día de hoy, con los ponentes maravillosos que me han acompañado y han creído en mí y en esta intención de brindar más herramientas de crecimiento personal y profesional.